noches, licenciado. Buenas noches con todos. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Licenciada, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Licenciada, buenas licenciado. noches. Lisa, buenas noches. Lice. Dicen buenas noches y los compañeros Licenciada, igual. buenas noches con todos. Noches. Licenciada, buenas noches con todos, compañeros. Muy buenas noches con todos los estudiantes que ya se encuentran conectados a la presente reunión. Les doy la cordial bienvenida a nuestro curso de historia, ¿sí? Como les mencionaba, chicos, el día de la inauguración ya estaré compartiendo con ustedes lo que es la asignatura de historia y la asignatura de emprendimiento y gestión durante el presente periodo académico. Dentro de este desarrollo que nosotros vamos a ir teniendo en lo que son nuestras clases, directamente vamos a tomar en cuenta que breves indicaciones, ¿sí? Antes de comenzar la clase daremos breves indicaciones que son directamente sobre el manejo de la plataforma, cómo ustedes deben subir las tareas. Estaba viendo ya que en la tarde los compañeros del administrativos ya les compartieron un video tutorial de cómo pueden ustedes subir las tareas a la plataforma. Principalmente decirles que las tareas que yo envío son tareas cortas, tareas que no les conlleva mucho tiempo, que son sumamente fáciles de realizar, principalmente para ahorrarles tiempo para que ustedes puedan como tal hacerlo en la forma más fácil posible. Lógicamente porque yo sé que aparte de que muchos de ustedes trabajan, muchos de ustedes tienen el tiempo ocupado, de igual manera tienen que realizar tareas de otras asignaturas. Entonces, en este caso, por eso las tareas que yo suelo enviar son tareas sencillas y rápidas de realizar. De igual manera, quería comentarles que las tareas que yo envío, como ustedes saben, son cortas, sí tomo en cuenta que sean realizadas a mano, no a computadora. Yo no acepto ninguna tarea realizada a computadora. Todas las tareas tienen que ser realizadas a mano. En muchas de las ocasiones yo subo al material de la tarea talleres, es decir, la página del módulo, del taller que nosotros vayamos a desarrollar. Ahí sí yo les dejo al libre albedrío, si es que ustedes quieren imprimir la hoja y la llenan a mano y de ahí le toman la fotito y suben la foto del deber, o a su vez si transcriben las preguntas. Pero como tal, las respuestas tienen que estar hechas a mano. De igual manera, como ustedes saben, por ejemplo, tenemos clases los días miércoles. La tarea se les subirá el día de hoy. Bueno, se les habilitará de igual manera el día de hoy y tendrán plazo de subir hasta el próximo día miércoles a las 11:59 de la noche. En este caso, no quiere decir que después de este tiempo ustedes no puedan enviar las demás tareas o no puedan enviar ya la tarea. Podrán seguirlo haciendo, pero ya no sobre la misma calificación, sino que una vez que ya la tarea se envía después del plazo estimado, después del plazo que se les da para que puedan enviar las mismas, tiene ya una calificación sobre 7. Si lo hacen los primeros 8 días, tiene la calificación de 10. Pero en caso de que yo lo haga después de los 8 días, ya vendrá a tener una calificación menor a ello, es decir, una calificación sobre 7. Eso nada más, chicos, como breves indicaciones sobre las tareas. De igual manera, como les digo, de pronto, si es que no tienen todavía acceso a la plataforma, por favor, estar al tanto de los grupos, por favor, estar al tanto de las indicaciones que se les envía a los mismos, leer muy bien los mensajes. Suele suceder que los compañeros envían los mensajes y después ustedes están volviendo a preguntar cosas que ya se explicaron en los mensajes.
Lean muy bien los mensajes, vean los videos que se les comparte sobre cómo hay que entrar a la plataforma, cómo subir las tareas y también tomar muy en cuenta que al momento en el que ustedes descargan la tarea para poderla realizar, existe ahí unos cuadritos que son como tal, nosotros les llamamos un tipo de rúbrica de evaluación, es decir, qué puntos nomás se van a tomar en cuenta para la calificación del deber. Como yo soy consciente y honesta, nuestras dos asignaturas no conllevan mayor práctica ni técnica porque no son ejercicios, no son operaciones, sino netamente es en muchas de las ocasiones. Sí, ya les voy a contestar justamente a eso. Son tareitas cortas, tareitas que la mayoría de ellas solamente tienen que responder ciertas preguntas de opinión personal. Entonces, como general, es muy poco probable que tengan una mala calificación en las tareas conmigo. Sí, muy poco probable. La mayoría de personas que suelen quedarse supletorios es porque nunca se conectaron a enviar tareas directamente. Esa es la principal. No dieron examen y no enviaron tareas, porque de ahí si enviamos tareas y damos exámenes, tengamos por seguro que vamos a pasar tranquilamente el presente periodo lectivo. De igual manera, lo que me estaban preguntando aquí en el chat, sí, en efecto, las clases grabadas se encuentran en la plataforma. Algo importante también que quiero recordarles es que el, el momento en el que nosotros terminamos la clase, yo inmediatamente espero a que la clase se guarde, la subo a YouTube y yo comparto el link de la clase de YouTube en la plataforma. Es decir, ustedes ahí tendrán nuevamente para que la puedan revisar. Ustedes en la plataforma van a tener 3 apartados, que son el material para la tarea y la grabación de la clase. Y así vamos a tener 4 tareas. En las 4 tareas tendrán su respectivo material, su respectiva grabación y su respectiva tarea. Cada 4 tareas es donde se termina la unidad como tal. Entonces, en este caso, ustedes al momento de acceder a la plataforma encuentran ello, la clase, el material y todo. Algo también que me estaban preguntando, me decían que quizás el material lo tienen que transcribir como materia. No, el material funciona simplemente como una guía para que ustedes puedan responder las preguntas que se les ponen en el taller. Por ejemplo, no se preocupen, no hay ningún problema en caso de que ingresen despuesito, la sala está abierta en todo el momento, no hay ningún inconveniente. La mayoría de ustedes incluso se conectan desde los trabajos, entonces no hay ningún problema. Tranquilos, chicos, que de igual manera si en algún momento por A o B circunstancia no pudieron conectarse, tienen la clase grabada en la plataforma. De igual manera, como les decía, es importante que tomemos en cuenta que la mayoría de las tareas, como les decía, tienen su material. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en la clase del día de hoy nosotros vamos a hablar acerca de lo que es la cultura, ¿sí? Como un tema ya de apertura a lo que es la historia. Entonces, hablamos de lo que es la cultura y la tarea se va a tratar sobre desarrollar las principales en un mapa mental que yo ya les tengo publicado el mapa mental ahí, solamente falta habilitar. Ustedes en ese mapa mental, si quieren lo imprimen o si quieren lo vuelven a dibujar en una hojita, escribir características del tema que hemos visto. Y el tema que hemos visto es el que se encuentra en el material de apoyo. Entonces, de ahí ustedes van sacando características y lo van rellenando en la tareita. Nada más eso, chicos. Como les dije, cualquier duda, cualquier inquietud que ustedes tengan, tranquilamente me pueden preguntar con total confianza. Si tienen alguna problemática al momento de realizar la tarea, algo no entienden, igual porque suele suceder a veces, generalmente pasa con las tareas de emprendimiento, que quizás hay preguntas que dicen, por ejemplo, trabajo colaborativo, pero en realidad no es que lo tienen que hacer en grupo, sino que pueden hacerlo de forma individualizada, son opiniones, pero lógicamente lo hacen de forma personalizada. Eso nada más, chicos, como indicaciones generales. Como les decía, desearles la mejor de las suertes en el inicio de este periodo y que principalmente Dios sea nuestra guía y nos bendiga mucho para poder alcanzar los objetivos y que cada vez ustedes sigan alcanzando en este camino para poder alcanzar su bachillerato. Entonces, es así que como primer tema a la clase del día de hoy, nosotros vamos a hablar acerca de lo que es la cultura, ¿sí? Quiero que vayamos tocando esta temática. Cuando nosotros hablamos de cultura,
principalmente pueden venirse a nuestra idea muchas características, muchos pensamientos, muchas formas de entender la realidad, de entender el contexto, ¿sí? Quizás cuando a mí me dicen qué es cultura, yo puedo decir es un conjunto de tradiciones, es un conjunto de costumbres, es una forma de hablar, es una forma de vestir, es un alimento, es la música. La cultura principalmente se caracteriza por ser algo nato de la sociedad, ¿sí? Algo que prácticamente viene naciendo desde que el ser humano habitó la tierra. En este caso es lo que nosotros reconocemos como cultura. La cultura es parte del desarrollo, parte de la evolución, parte de lo que nosotros somos como sociedad. Si nosotros hablamos de cultura es porque en algún momento el ser humano se desarrolló, en algún momento el ser humano evolucionó, alcanzó el éxito, alcanzó como tal el objetivo principal que se ha planteado dentro de lo que es la sociedad, dentro de lo que es el contexto histórico también que lo conlleva. En este caso, de una forma generalizada, nosotros debemos de entender que hay que examinar el término cultura, principalmente como producción material y así también como producción simbólica y ejemplificar con aspectos de la vida cotidiana. Algo que es característico de la historia es que muchas personas la consideran una asignatura aburrida. ¿Por qué? Porque simplemente leo y leo y leo. Hay fechas, hay cosas que me cuentan y ni siquiera después me acuerdo, sucesos que quizás no son ni relevantes ni importantes, pero que como tal no forman parte de una conciencia constante de las personas. Pero lo que nosotros debemos reconocer es que la historia principalmente se caracteriza por ayudarme a entender mi presente. Quizás muchos de nosotros tenemos dudas, a veces somos bravos o somos felices o soy mal genio o soy muy amiguero y digo, ¿por qué seré así? Porque somos producto de la evolución, somos producto del desarrollo, del contexto, de todo lo que nos rodea. Entonces, siempre es fundamental reconocer y entender que la historia como tal se caracteriza por ello. Se caracteriza por ayudarnos a entender todos y cada uno de los fenómenos que han hecho que nosotros seamos lo que somos hoy en día, tanto con efectos positivos como con efectos negativos, con errores, con aciertos, con desaciertos, que prácticamente nos sirven para comprender cómo ser mejores personas en la actualidad. Nos permiten entender cómo desarrollarnos como sociedad, cómo evolucionar también. Muchas de las ocasiones cuando nosotros damos un consejo, ¿con qué finalidad damos un consejo? Con la finalidad de que la otra persona no cometa un error, con la finalidad de que la otra persona no se equivoque. Pero ¿qué sucede? A veces decimos que nadie aprende por experiencia ajena. Quizás la otra persona tiene que equivocarse pese a los consejos que yo le di, pero prácticamente esto sucede. ¿Por qué? Porque la experiencia nos hace como tal reconocer cierto tipo de situaciones para tomar decisiones acertadas en nuestra vida cotidiana. Entonces, al momento en el cual nosotros estudiamos la historia como tal, lo que hacemos es eso, reconocer todos los errores que quizás se cometieron en el pasado, saber qué estuvo bien, qué estuvo mal y nosotros mejorar en el presente. Muchas de las ocasiones solemos escuchar y decir que quizás la sociedad no evoluciona, sino que va en retroceso. A veces no es de ellos, sino que la sociedad tiene el hombre como tal, tiene tanta ambición por todo lo que logra descubrir, que simplemente su necesidad de poder le hace realizar cosas negativas en el entorno y en el contexto. Entonces, todo esto es lo que nosotros reconocemos para poder ir desarrollando diferentes espacios, diferentes características y elementos relevantes de lo que es nuestra evolución y nuestro desarrollo. En este caso, como nos dice aquí, la cultura se le reconoce como una producción material y también simbólica. ¿Por qué? Porque cuando yo hablo de cultura me refiero a todo lo característico de una sociedad, ¿sí? Todo lo que es una persona, todo lo que es la persona en un grupo y todo lo que este grupo representa ante otros grupos humanos. Recordemos que prácticamente la cultura es el reflejo de la sociedad. Todos, incluso yo tengo mi propia personalidad, mis propias creencias, mi propia forma de ser.
Estas creencias que yo tengo, esta personalidad, vienen siendo producto ¿de qué? Vienen siendo producto de la crianza que a mí me dieron, en este caso de mi núcleo familiar. Este núcleo familiar ya se convierte en mi primera sociedad. ¿Y qué quiere decir? Que yo soy así porque tuve una influencia de este contexto. De igual manera, mi familia se comporta de A o B manera. ¿Por qué? Porque tiene una influencia de la sociedad en general. Entonces, todo lo que nosotros vamos haciendo como tal es adaptarnos al tipo de sociedad que tenemos, adoptar una cultura, pero siempre dándole un toque propio. Sí, en todas las situaciones, en todos los elementos de la vida cotidiana, el ser humano busca darle algo propio. Es como, por ejemplo, la moda. Hay modas que aparecen de la noche a la mañana y son generalizadas, pero cada persona puede adoptar una moda, pero siempre dándole un toque propio, siempre dándole algo que es característico de la persona. Por ejemplo, hay personas que son muy formales, hay otras personas que no son formales, hay personas que les encanta estar, por ejemplo, vestir de gala, hay otras personas a las cuales no les gusta. Hay personas a las que quizás les encanta el maquillaje, hay otras personas a las cuales no les gusta el maquillaje, pero eso no quiere decir que cada una de estas personas no tenga una relación contextual, una relación de cultura entre sí. No, todos somos parte de la cultura, pero siempre siendo únicos también y diferentes dentro del entorno. Entonces, por eso es que nosotros hablamos de una cultura material y simbólica, tal y cual su palabra lo dice. Cultura material, lo que yo puedo ver, lo que yo puedo tocar, y simbólico, lo que se refiere más a ideales y a creencias, ¿sí? Por ejemplo, un baile, como tal al baile, o pongámosle directamente a la música. A la música yo no lo puedo tocar, no la puedo ver, pero ¿qué es lo que hago? Prácticamente la escucho. Es una situación directamente que viene más de un ideal, de un sentimiento que me puede provocar. Y la música es uno de los elementos característicos de ciertas culturas y sociedades. Por otro lado, la vestimenta. La vestimenta es un elemento cultural material. ¿Por qué? Porque lo puedo tocar. Entonces, asimismo, debemos reconocer cuáles son los tipos de cultura que caracteriza como tal a las sociedades, culturas materiales y culturas simbólicas. De igual manera, nos dice que otra de las destrezas que debemos desarrollar es el analizar y diferenciar la historia real de la construcción cultural historiográfica, producto de la investigación basada en fuentes, enfoques y condicionantes materiales, como también simbólicos. ¿Qué nos dice aquí en este caso? A lo largo del tiempo, la palabra cultura se ha usado con distintos significados. Esto es importante. No es que de la noche a la mañana a una persona se le ocurrió decir cultura significa el conjunto de características de una sociedad. No, la palabra tuvo que pasar por muchas significaciones para llegar a lo que nosotros reconocemos hoy en día. Nos dice, en la antigua Roma, donde se usó por primera vez la palabra latina cultura, significaba cultivo de la tierra, ¿sí? Esto significaba en sus inicios cultura, como tal el desarrollo y el cultivo de la tierra. Prácticamente se refería como tal al ámbito agricultor, netamente. No tenía absolutamente nada que ver con el ser humano, nada que ver con cómo actuaban las personas, con las características que tenían, absolutamente nada que ver con eso tenía. Simplemente se refería a las actividades que se desarrollaban en la tierra. Nos dice que luego se la usó para referirse al cultivo de cualquier naturaleza, por lo que también se usó para el cultivo de las especies humanas. ¿Qué quiere decir? Ahora no solamente se refería como tal al cultivo de la tierra, sino ahora ya al cultivo de todas las especies dentro del entorno y del contexto, incluyendo al cultivo de la humanidad. ¿Qué sucede? La palabra cultura se refería como tal al cultivo. ¿A qué se refiere la palabra cultivo? Se refiere como tal a crecer algo, a poner una semillita para que algo crezca, para que algo nuevo aparezca, como prácticamente influenciar a que algún tipo de situación se desarrolle. Eso es cultivar, es como crear algo, ¿sí? Pero prácticamente nosotros hablábamos de cultivo de la tierra, simplemente yo siembro algo para cosecharlo después, es decir, hago o tengo una acción para obtener un fruto posterior. Pero se podía entender que este cultivo no solamente se podía ver reflejado en la tierra,
sino también en las especies humanas. Por ejemplo, el cultivo de los animales, hablando desde el ámbito cultural como tal, hablar cultivo de otras especies. ¿Cómo se cultivaba en los animales? Por ejemplo, el enseñarles a ser animales domésticos. Con cierto tipo de actividades constantes se podía obtener un resultado posterior. De igual manera, el crear animales de cierta manera que puedan dar frutos a posterior, como por ejemplo las vacas, ya del cual podían obtener alimento posteriormente, es decir, cultivaban, los cuidaban, hacían acciones de cierta manera o tenían, perdón, acciones con la finalidad de obtener resultados a posterior. Y pudieron observar que esto en muchas de las ocasiones podía suceder también con el ser humano. ¿Qué quiere decir? Que directamente si yo empiezo a tener una actitud, si yo empiezo a desarrollar algo, si yo empiezo a ser de una u otra manera, puede convertirse como tal en un cultivo que me puede dar resultados a posterior. Si yo estudio, si yo asisto a clases, ¿cuál va a ser mi resultado? El obtener mi bachillerato. Si yo estoy aprendiendo y voy a clases de manejo, ¿cuál es mi resultado? El poder manejar un vehículo. Ya, si yo voy al gimnasio, ¿cuál va a ser mi resultado? El poder encontrarme en un ámbito de la salud bastante estable. Prácticamente a eso se refería como tal la palabra cultivo en la humanidad, que cuando algo se quería crear, algo se quería desarrollar, esto podía obtener resultados bastante positivos. Nos dice en este caso que pronto llegó a ser sinónimo de civilización, vocablo también latino, que lo podemos traducir como pertenencia a la ciudad. Esto también era una característica relevante que nosotros incluso a veces se suele utilizar en la actualidad de una forma errada, porque nos dice que de igual manera era el lugar donde el hombre había superado el salvajismo, la barbarie o la rusticidad de los pueblos que no tenían una civilización. Ustedes deben haber escuchado constantemente cuando a una persona le dicen, tienes que ser una persona civilizada. ¿Qué quieren decir una persona civilizada? Es como decirle que tiene que ser una persona consciente, inteligente, que sabe tomar buenas decisiones, que sabe lo que hace, que él debe prácticamente ser una persona certera. Eso se refiere como tal a una persona civilizada. Pero esto se le reconocía en sus inicios directamente de una forma en la cual se decía que civilizados eran los que vivían en la ciudad y los que vivían en el campo no eran civilizados, es decir, solamente las personas que vivían en urbanizaciones como tal, dentro de la ciudad. De ahí en el resto, en el contexto aledaño, no eran civilizados porque se les consideraba como salvajes o como personas que no tenían algún tipo de desarrollo consciente. Ahora sabemos que no es así. Civilización como tal no habla de personas que viven en la ciudad, sino más allá de eso, habla de grupos humanos en el cual tienen diferentes características, tienen diferentes tradiciones, tienen una forma incluso propia de ver el contexto y de ver la realidad. Nos dice que en este caso de ahí viene que la cultura no solo se refiere al cultivo de la humanidad, sino también al progreso humano. No solamente se refiere a crear algo, sino cómo hago que esto se sustente en el tiempo. Esta es la clave. Cultura, pese al desarrollo que va teniendo en el transcurso de los años, nos habla de que en sus inicios hablaba cultivo de la tierra, luego cultivo de las especies, de entender que algo se creaba en un ser humano, pero una vez que se creaba, hablábamos ahora sí de cultura cuando lograba sostenerse en el tiempo. Pero desde el siglo XVIII, el romanticismo empezó a diferenciar entre civilización y cultura, refiriéndose con el primer término al desarrollo material, económico y tecnológico, mientras el segundo se refería al cultivo de las facultades espirituales o a su vez intelectuales. En estas facultades intelectuales estaban incluidas lo que es filosofía, religión, la ciencia, el arte. Es así que la persona era culta cuando se dedicaba a las letras y a las artes, mientras su contrario era el famoso inculto. Esta distinción, perdón, es incluso
frecuente de utilizar dentro de nuestra actualidad. A una persona se le dice que es culta cuando reconocemos que es inteligente, conoce de un tema, domina vastamente un tema o varios temas. A eso se le dice es una persona bien culta, y un inculto cuando generalmente quizás no tiene las actividades básicas de una persona racional, ¿sí? Pero todo esto viene siendo parte de la evolución. Aquí nos dice algo importante, que prácticamente se le reconoce también a lo que es filosofía, religión, ciencia y arte dentro de esta palabra. ¿Por qué? Porque eso también es cultura. Cultura es absolutamente todo lo que me rodea. Como les decía, cómo yo pienso, la religión que profeso, la comida que consumo, el tipo de vestimenta que tengo, es parte de mi cultura. Al menos nosotros sabemos que somos afortunados porque vivimos en un país sumamente diverso, en el cual en cuestión de horas nosotros podemos tener varias culturas a la vez, ¿sí? Podemos tener un contacto cercano con varias culturas. Las personas de la costa son muy diferentes a las de la sierra, muy diferentes a las de la Amazonía. En este caso, ¿qué podemos ver? Como cada una de estas personas, de acuerdo a su grupo, de acuerdo a su desarrollo, tiene como tal su propia evolución, tiene como tal sus propias características que los hacen únicos e inigualables a nivel del mundo. Es así que se desarrolla como tal un concepto de cultura. Nos dice hoy en día ya se ha redefinido el significado del término cultura y se le ha dado un sentido más social, al punto que llega a ser contrario al que se le otorgó en el romanticismo. Quiere decir que en el romanticismo simplemente cultura era la persona que era culta o la persona que era inculta. En este caso, ya en nuestros días, cultura se refiere como tal o habla de todo lo que conlleva el entorno, de todo lo que conlleva el contexto y cuál nosotros somos y cómo nos reflejamos ante la sociedad. Eso es cultura. Nosotros somos nuestra propia cultura. Nosotros somos nuestro propio desarrollo, nuestro propio fundamento. Nosotros somos prácticamente incluso muchas de las situaciones, en muchos casos podemos ser creadores de una nueva característica de cultura. Por ejemplo, ahora que sabemos que están en auge todas estas redes sociales, ¿qué podemos entender? Cuando una persona hace alguna actividad, no sé, un baile, podemos entender en alguna red social, y el resto de personas se hace tan famoso el video que empiezan a replicar el baile, a replicar. Prácticamente, ¿qué estamos haciendo esto? Estamos como que creando algo, lógicamente, cuando sea algún tipo de actividad significativa, ¿no? No cosas que quizás no aporten nada a la sociedad. Quizás muchas de las ocasiones se pudo ver cómo se reflejaban bastantes aspectos del ámbito patriótico, por ejemplo. ¿Qué sucede aquí? Prácticamente en el momento en que varias personas lo empiezan a replicar, se entiende como este sentimiento de culturalidad, este sentimiento de apropiarse de lo que es nuestro, apropiarse de lo que me caracteriza como persona y cómo yo me reflejo ante ellos. La cultura directamente tiene este fundamento, una característica de enseñarme a comprender el contexto, de enseñarme a relacionarme también con el mismo contexto, pero sobre todo reconocer cuál es mi papel dentro del ámbito cultural que yo me desarrollo. Nosotros estamos en una etapa, en una época en la cual muchas tradiciones culturales se han perdido, muchas. Y todo esto en base a veces a que quizás los jóvenes consideren que son situaciones vergonzosas, o muchas personas se avergüenzan de dónde vienen o quizás no quieren como tal desarrollar sus costumbres, sus tradiciones, cuando esto no debe ser así. Cuando una tradición, perdón, empieza a desarrollarse en el tiempo, logra mantenerse, pero cuando se empieza a olvidar, se deja de realizar esto, ya deja de ser importante y a veces es por ello que muchas tradiciones culturales se han perdido, pero hay muchas otras que se mantienen bastante fervientes. Por ejemplo, esto cuando nosotros, el tipo de festejos, perdón, que nosotros tenemos en Año Nuevo. ¿Ya qué sucede? Nosotros como ecuatorianos lo que hacemos es quemar el año viejo. Esto es un tipo de tradición que tiene nuestro país, algo que nos hace únicos ante el resto de países del mundo entero.
y que mientras se lo sigue realizando, generalmente sigue manteniéndose en el tiempo, sigue estando ferviente, incluso ha mejorado, ha evolucionado. Ahora podemos ver cómo los monigotes son inmensos al punto de llegar a hacer concursos y todo. ¿Por qué? Porque es una tradición que se mantiene en el tiempo y por ello perdura. Pero asimismo, si nosotros podemos hacernos un recuento de varias tradiciones que se han ido perdiendo a lo largo de los años por la falta de promulgación, por la falta de incentivo incluso de muchas sociedades, lógicamente podemos ver un retroceso incluso en la sociedad. En este caso, como parte del entorno, como parte de la cotidianeidad, nosotros tenemos que ser bastante conscientes de, como les decía, el rol que yo cumplo en la sociedad y qué es lo que quiero alcanzar. En este caso, nos dice que, quizás influenciada por el romanticismo del siglo XVIII, la ciencia histórica empezó a utilizar el término cultura para referirse a grupos humanos que no lograron un avance científico, tecnológico y social, como el de las civilizaciones indoeuropeas. Según esta visión, el grado de producción material y simbólica determina si un grupo humano puede ser considerado como cultura o como civilización, de acuerdo con esos criterios. Es decir, cultura se refería a pueblos que no alcanzan la revolución urbana. Suelen interpretar la realidad a través de mitos y tienen una concepción cíclica del tiempo. ¿A qué se refiere tener una concepción cíclica? A que se mantienen en el mismo círculo vicioso y que solamente hacen lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo y no van ni para adelante ni para atrás, simplemente se mantienen. Es como cuando nosotros decimos que nos sentimos estancados o no queremos salir de la zona de confort. Estamos en una misma y una misma y una misma rutina. Quizás no evolucionamos como personas, no aprendemos más, no conocemos más. ¿Y esto qué nos hace prácticamente entender? Que no podemos desarrollarnos. Y prácticamente, como nos dice el romanticismo del siglo XVIII, es lo que quería darle a entender a la sociedad que significaba cultura. Los grupos humanos de los cuales se podía decir que eran como tal una cultura, eran aquellos que se mantenían como ahí mismo, no querían ni evolucionar, ni tampoco les interesaba hacer nada más. Pero por otro lado, civilizaciones nos decía que supuestamente eran los pueblos de avanzada producción material y simbólica, sin renunciar a los mitos. Desarrollan un pensamiento científico para explicar la realidad, conciben la historia de forma lineal y asimismo son conscientes de ella. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Prácticamente son terminologías equívocas que en muchas de las ocasiones se llegó a utilizar dentro de la realidad, dentro del espacio y dentro de todo lo que nosotros entendemos como sociedad. Es fundamental entonces que nosotros reconozcamos que para llamar cultura, para entender lo que es cultura en la actualidad, tuvo que haber pasado muchas cosas. Por eso es súper interesante el entender la historia. A veces nosotros vemos cosas o incluso hacemos cosas y ni siquiera sabemos por qué las hacemos. Por ejemplo, aquí en la ciudad de Riobamba, es una tradición que en Navidad se realicen los famosos pases del niño. Ya son unas festividades bastante llamativas que mínimo durante todo el mes de diciembre se realizarán alrededor de unos 500 a 600 pases del niño. Cada persona hace con su prioste, con lógicamente sus familias o incluso grandes entidades de nuestra ciudad lo realizan. ¿Qué sucede? Es una tradición, pero a veces muchas personas no se han puesto a pensar el porqué de esta tradición, qué significa esto, por qué es que se mantiene en el tiempo. Principalmente, el motor de este tipo de festividades, por ejemplo, es la adoración, la devoción. Por eso se le conoce pase del niño. Es como una adoración, un recorrido, un paseo que le dan al niño Jesús, sí, antes de su nacimiento, incluso, y todo esto. ¿Qué sucede también? Muchos de los personajes que aparecen en este pase del niño tienen su historia, tienen su propia característica. Entonces, como les menciono, siempre es fundamental reconocer el por qué yo hago algo. Y todo esto conlleva lo que es cultura. Quizás durante mucho tiempo la palabra cultura tuvo una concepción equivocada, pero actualmente nosotros ya sabemos lo que son todas las características referentes a una sociedad, todo lo que una sociedad expresa, todo lo que una sociedad demuestra, todo lo que las personas hacen, cómo piensan, cómo actúan, qué actividades hacen, las fiestas, la comida, la música, los bailes, absolutamente todo.
el léxico, ¿sí? El habla, todo esto es parte de la cultura, es parte de lo que nosotros somos dentro de un ámbito, dentro de un espacio y dentro de una caracterización. Para ir culminando con nuestro tema, quiero que por favor veamos el siguiente videíto, ¿sí? Vamos a tomar atención, nos da un breve recuento de lo que es la palabra cultura. Vamos a ver, por favor, chicos. En la riqueza del mundo. ¿Qué es la cultura? Cultura, una palabra que todos usamos, pero ¿qué significa realmente? Descubrámoslo juntos en este video. La cultura es un término amplio, complejo y fascinante. No es simplemente una lista de hechos o costumbres, es todo un sistema de vida. Imagine un tejido, cada hilo que se entrelaza forma un patrón. Cada patrón representa diferentes aspectos de la cultura, idioma, religión, arte, música. La cultura es como una piedra preciosa, multifacética y hermosa. Cada faceta, o elemento, tiene un papel que contribuye a su belleza general. El idioma es una de estas facetas. Es más que palabras, es una forma de pensar, de ver el mundo. Otra faceta es la religión, que puede influir en la moral, las costumbres y las tradiciones de una sociedad. El arte y la música son elementos visibles y audibles de la cultura. No solo entretienen, sino que también comunican valores y emociones. Las normas sociales y las leyes también son partes integrales de la cultura, proporcionando una estructura y orden a la sociedad. La comida es un elemento que no podemos olvidar. La forma en que preparamos y consumimos alimentos refleja nuestra cultura. La arquitectura, desde los rascacielos hasta las chozas de barro, también habla de nuestra cultura y nuestras prioridades. La vestimenta y los adornos personales son elementos visibles de la cultura, a menudo representan estatus, identidad y tradiciones. La economía y la política también son facetas de la cultura, influyendo en nuestra forma de vida y en nuestras decisiones. El medio ambiente también juega un papel en la cultura, afectando nuestros comportamientos, valores e incluso nuestra alimentación. También debemos recordar que la cultura es dinámica, siempre cambiante y evolucionando con el tiempo. Cada cultura se clasifica de diferentes maneras, según diversos factores, creando una variedad infinita de culturas en el mundo. Las culturas pueden ser geográficas, basadas en la ubicación de un grupo de personas. Las culturas pueden ser étnicas, basadas en la ascendencia común de un grupo de personas. Las culturas también pueden ser sociales, basadas en grupos que comparten intereses o estilos de vida similares. Las culturas pueden ser organizacionales, refiriéndose a la cultura dentro de una empresa o institución. Las culturas también pueden ser globales, influenciadas por tendencias y fenómenos mundiales. Cada una de estas categorías se entrecruza y se superpone, lo que hace que la cultura sea aún más rica y compleja. Apreciar la diversidad cultural es fundamental para fomentar la comprensión y la paz en el mundo. Cada cultura tiene su propia belleza y valor, y todas merecen respeto y apreciación. Explorar y comprender la cultura nos ayuda a comprendernos a nosotros mismos y a los demás. La cultura es una maravilla del ser humano, que nos conecta, nos define y nos enriquece. Así que la próxima vez que escuches la palabra cultura, piensa en todo lo que implica. Bien, chicos, entonces con ello, nosotros reconocemos e identificamos a qué se refiere la palabra cultura y cómo directamente esta influye en nuestra realidad e influye en nuestro consciente actual, ¿sí? Les agradezco mucho por haberse conectado a la clase del día de hoy. Les dejo para que puedan continuar a su siguiente hora, chicos. Que tengan una excelente noche todos. Muchas gracias. Gracias, licenciada. Gracias, licenciado. Una buena noche. Gracias, licenciada. Igualmente, chicos. Una buena noche, Giselle.